Electricistas Radio. Compañeras, compañeros del grupo de jubilados, en nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, hacer un amplio reconocimiento a esta labor que se viene haciendo desde que empezó el conflicto, de reunirse en las instalaciones del sindicato para poder escuchar lo que está pasando no nada más en nuestra organización, sino a nivel nacional. Y la verdad que eso demuestra la conciencia de clase de los jubilados que se han mantenido firmes en la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. De reconocimiento al grupo de jubilados, de reconocimiento a la Comisión de Trabajo, Rodolfo Pérez Pineda, que queremos decir que los temas que se han venido discutiendo los días miércoles, además de los foros que se han dado, es para que nos permita tener una visión más amplia de lo que está pasando en el país, pero también de lo que está pasando a nivel mundial, compañeros. Hay un escenario difícil para los trabajadores, difícil para los jubilados con esta política capitalista neoliberal, que no es otra cosa más que el despojo de los derechos de los trabajadores, el despojo de los recursos naturales de cada uno de los países en vías de desarrollo. Es una política de exclusión, compañeros. Y todavía los capitalistas insaciables están a punto de aprobar una serie de acuerdos comerciales, como el Acuerdo Transpacífico, que es otro acuerdo impulsado desde los Estados Unidos, con países donde está México involucrado, está Colombia, está Chile, y están países asiáticos, para continuar con las privatizaciones de los servicios públicos. Y hay sumado otro acuerdo comercial que se llama el TISA, que ese tratado tiene que ver con el despojo a los derechos de los trabajadores, de no permitir la forma de organizarse los trabajadores en los sindicatos ni tener contratación colectiva. Y son acuerdos que el mes pasado los iban a suscribir los países, pero en México no nos dan la información. Y esos tratados internacionales quien los ratifica es el Senado de la República. Y no sabemos el por qué no se informe de estos tratados y las consecuencias que va a traer para nuestro país. México es el país que más tratados comerciales ha firmado, tiene más de 50 tratados comerciales. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos tratados internacionales, compañeros? El despojo de las áreas estratégicas, de las áreas de seguridad nacional, de la privatización de más de 1000 empresas públicas y las condiciones de vida. Hoy, con los últimos datos que se han publicado, de cada 2 mexicanos, 1 está en la pobreza. Y todas las reformas que nos dijeron que era para el bienestar nuestro, ahora resulta que no es así. Ahora resulta y nos dicen que hay que prepararnos para una recesión económica a largo plazo. Y le echan la culpa a los mercados. Dices que es una crisis que vino de afuera. Pero aquí han hecho los gobernantes puntualmente todo lo que les dictan en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial. Ahí se inscribe la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Cualquiera les ve en la forma que lo hicieron de manera violenta hace casi ya 6 años. Era para impulsar su reforma laboral. Hoy las consecuencias de la reforma laboral es que 3,5 millones de trabajadores perdieron su empleo formal. 3,5 millones. Esas son las consecuencias de la reforma laboral, porque abarataron el despido, le dieron más facultades a los patrones para despedir trabajadores. Y empezaron a despedir en las empresas a los que tenían antigüedad de 20 años para arriba. ¿Por qué, compañeros? Hay una explicación. De 20 años para arriba, para no pagarles la pensión o jubilación. Esa es la realidad.
y la forma de contratarlos. Ahora un trabajador tiene que firmar su contrato en blanco, y además de firmar su contrato en blanco, el propio trabajador se tiene que ir a dar de alta al Seguro Social. Si es trabajador de primer ingreso, él mismo tiene que ir y pagar su registro en el Seguro Social. Legalizaron el outsourcing, hoy vemos todas las empresas traen puro contratismo. Y ese es el escenario que se va a profundizar a partir de dos componentes. Se han abandonado las áreas estratégicas de nuestro país, como el sector del campo, y estamos exportando, o importando, más bien importando, más del 60% de lo que estamos consumiendo. Se están importando medicamentos, se están importando gasolinas. Todas las importaciones hoy tienen que ver con un problema de incrementos por la paridad del precio frente al dólar. Y esa devaluación entonces refleja que las áreas estratégicas de nuestro país se han abandonado para hacernos dependientes de los países capitalistas y de las multinacionales. Y son temas de seguridad nacional. Imagínense que estos países capitalistas dejan de vender los alimentos. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela, compañeros? En Venezuela, la derecha se quedó con las áreas de producción de alimentos. Y estaba el boom del petróleo. Entonces, el gobierno, antes de Chávez, entrega todas las áreas agrícolas y ganaderas a los privados. Y ahorita, que hay la disputa porque hay elecciones el 6 de diciembre en Venezuela, la derecha que tiene las empresas, en lugar de vender los productos al país, los está sacando del país. Por eso vemos en las escenas que ponen las filas de gente en las tiendas y no hay para comprar, pero sí tienen dinero. Venezuela es el país con las reservas probadas de petróleo más altos en todo el mundo. Venezuela tiene respaldado su moneda con oro. Los trabajadores en Venezuela recibieron un incremento el 1 de mayo del 30% en su salario. Publicaron una nueva ley federal del trabajo donde está prohibido el outsourcing, compañeros. Es delito grave. Y se avanza perfectamente en la creación de los sindicatos. Se puso en la Ley Federal del Trabajo en Venezuela las huelgas por solidaridad. Si hay un sindicato que está en conflicto, es un derecho de los demás y una obligación de hacer huelgas si no se resuelve el conflicto. Pero ¿qué nos dicen acá en México los medios de comunicación? Que Nicolás Maduro es un dictador. Y los que están ahí son la derecha, que no han podido ganar las elecciones, las últimas elecciones municipales, perdieron la mayoría. Y se vienen las elecciones el 6 de diciembre para su asamblea y están metidos los gringos. La ExxonMobil y varias están metidos ahí porque buscan derrocar a un gobierno nacionalista para despojarlos de su petróleo. Y el cínico de Felipe Calderón fue a Venezuela, imagínense, fue a Caracas a pedirle a Nicolás Maduro que respete los derechos humanos de los venezolanos. Imagínense el burro hablando de orejas. ¿Por qué lo estamos explicando? Porque tuvimos la oportunidad de presidir la Conferencia Internacional de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía. Estuvimos en Caracas, Venezuela. Y el respaldo de los sindicatos de la energía al proceso nacionalista y al propio presidente Nicolás Maduro. Estamos seguros que va a ganar
el gobierno de Nicolás Maduro el 6 de diciembre en las elecciones, compañeros. Ahí están sumando los petroleros, los eléctricos, porque hay un proyecto nacionalista y es importante resaltarlo. Esa es la diferencia que existe entre los dos modelos económicos. Gobiernos nacionalistas que sí voltean a ver a su población. Han hablado pestes, o hablaron pestes, del comandante Hugo Chávez, que debe estar por allá observando los procesos de América Latina. Pero no se dice que en Venezuela, por ejemplo, con 3 centavos de dólar, llenas tu camioneta de 8 cilindros de gasolina. Con 3 centavos de dólar. En promedio, los usuarios de energía eléctrica pagan 120 pesos bimestrales. El gas está igual. Pero algo importante, que sí se han preocupado esos gobiernos nacionalistas, es que todos los niños jóvenes tienen derecho a la educación pública y gratuita. Pública y gratuita. Tienen derecho todos a la salud, y sí es una salud universal que la proporciona el Estado. Tengas empleo o no tengas empleo, tienes derecho a la salud. Seas campesino, seas lo que seas, tienes derecho a la atención médica y al medicamento de manera gratuita. Vamos a Venezuela. No, necesitamos un gobierno nacionalista que voltee a ver a la gente en este país, y lo tenemos que impulsar desde los trabajadores, compañeros. Desde la clase trabajadora y del pueblo de México. Eso es importante. Y traer esto a colación, porque acá nos han dicho los medios de comunicación que las reformas son para generar empleos, para atraer inversiones, para que todos tengamos derecho a la educación, a la salud. Y se tiene derecho a la salud, y hoy ya están licitando las diálisis, hemodiálisis, los medicamentos, lo de las ambulancias, lo de la farmacia, todo. Dice, pero no es privatización. Les interesa la educación pública, pero no hay dinero, entonces ahora hay que colocar bonos para construir escuelas. Y hay que meterle los 10 pesitos a las afores para que sirva nuestro dinero para financiar a los de Bimbo, a los de Cemex, a los de Ica, que Ica ya casi la quiebran y hay que rescatarla. Eso es lo que está pasando. Pero entonces tenemos que impulsar el proyecto político que ha desarrollado nuestra organización sindical. Y un proyecto político que hicimos fue la nueva Central de Trabajadores. Ya tenemos 70 sindicatos. Pero también hay una observación que estábamos discutiendo ayer en el Consejo Político de la nueva Central de Trabajadores, y eso era lo que vislumbrábamos. A los sindicatos democráticos independientes van a estar observando cómo los siguen golpeando, porque a los charros ni con el pétalo de una rosa. Apenas, no sé si vieron el 25 de junio lo que pasó en la Alianza de Tranviarios de México. Llega un grupo de golpeadores, algunos se identifican que son grupos que trae la CTN, y el secretario del Trabajo del Comité de la Alianza de Tranviarios, confabulado con el apoderado legal del sindicato, toman el sindicato y con lujo de violencia hacen que firme su renuncia Benito Baena y no. Y así lo toman, y se nombran ellos como representantes del sindicato, sin haber solicitudes de investigación, sin haber las propias asambleas judiciales, porque el Estatuto de la Alianza de Tranviarios de México con el del ESME son similares, compañeros, son similares. Y esa es la autonomía de los sindicatos. Afortunadamente, con la nueva Central de Trabajadores respaldamos al sindicato para que restableciera su vida estatutaria y su autonomía sindical, y el 1 de septiembre
le dieron la toma de nota a Benito Baena y Glover, a su comité, y tendrán que iniciar su proceso de construcción al interno. Y hay una explicación también de fondo. En el Distrito Federal están en la mira, y en todo el país, los servicios públicos, el transporte, las concesiones a los privados. No sé si observaron las veces que fuimos al Senado, como en la reforma política del Distrito Federal, a alguien se le ocurrió poner 2 rengloncitos ahí, de que todos los organismos públicos descentralizados o centralizados se fueran del apartado A al apartado B. Y fuimos a manifestarnos al Senado de la República, y los senadores dijeron: es que no sabemos quién lo puso. El mandarlo del apartado A al B, ¿qué significa, compañeros? Que no tienes contrato colectivo de trabajo. Te ponen condiciones generales de trabajo, pero tampoco tienes derecho a huelga. Y eso es lo que pretendían hacer. Afortunadamente se echó para atrás con el apoyo de la nueva Central de Trabajadores. Y sí sirve ese instrumento de lucha, compañeros, sí sirve. Pero esa es la lucha que vamos a continuar haciendo. Ustedes conocen el caso del sindicato de la Universidad Autónoma de Colima, donde por observar sus fondos de pensiones de los jubilados, los trabajadores, porque ahí aportan los trabajadores 10% de su salario para su fondo, y 15% debe de aportar el Estado a la universidad. Pues revisan y resulta que a ese fondo ya le faltan casi 1.000 millones de pesos. Y luego la cuenta donde estaban depositando, resulta que ya no caía el dinero en esa cuenta, caía en otro. Y los rectores de la universidad se estaban dando pensiones de 150,000 pesos mensuales. El sindicato forma parte de este fideicomiso, hace el reclamo, y ¿saben cuál fue la respuesta de la autoridad? De poner al secretario general, quitar. Lo quitaron, se prestó el secretario del Interior y lo pusieron de secretario general. Y firmó, el nuevo secretario general firmó que las cuentas del fondo de pensiones están bien en la universidad. Y lo más grave ahora es que ya empezaron a despedir a los académicos del Sindicato Democrático. Para ese tema de la Universidad de Colima, los próximos días tenemos una reunión con autoridades laborales, porque tampoco vamos a dejar solos a los académicos de la Universidad de Colima, que forman parte de la nueva Central de Trabajadores, compañeros y compañeras. ¿Y por qué lo planteamos así? Lo planteamos así para observar que para los capitalistas neoliberales el mejor sindicato es el que no existe, compañeros. Es el que no existe. Y nosotros tenemos que avanzar para poderle darle vigencia a nuestro registro, la permanencia del sindicato y la reinserción laboral de los trabajadores. Hoy quiero decirles que estamos en ese proceso. Después de la asamblea que fue aprobado el esquema del memorando de entendimiento, el procedimiento, ya hoy tenemos ya consensado el anexo A, que son las plantas que nos van a entregar, son las hidroeléctricas Malajotaluque y un paquete de 1.700 megawatts en plantas nuevas que tenemos que construir. Y la primera empresa que entra a ese mercado que anunciaron ayer va a ser este es el testimonio de la empresa que ya se constituyó, es la empresa Botaenvil Energía. Ya está el acta constitutiva recibida por la Secretaría de Energía. Hoy he hecho entrega al cuerpo jurídico del sindicato. Ya tenemos el contrato colectivo de trabajo que fue aprobado por nuestra asamblea, y en los próximos días depositaremos el contrato colectivo de trabajo
en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como producto de la lucha de este glorioso sindicato mexicano de electricistas, compañeros y compañeras. Nos mantendremos informados del día que hagamos el depósito de este contrato colectivo. Ese simple hecho, que pudiera pensarse es algo insignificante para algunos, eso es mantener vigente el registro 760, registro nacional de industria, compañeros y compañeras. Y en su esquema de su apertura del sector, podemos disputarles titularidades de contratos colectivos de trabajo en toda la República Mexicana. En toda la República Mexicana, compañeros y compañeras. Entonces es importante explicarlo. Salud, salud. Entonces ya está aquí, ya los abogados, que no creo que se lleven más de 2 días en tener la promoción para la Junta, y que tengamos ya el acuerdo de la Junta donde ha quedado depositado y empieza a correr la vigencia de ese contrato a partir de la fecha que ha sido depositado y acordado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es un hecho relevante, compañeros, que se preguntan los medios, ¿y por qué? ¿Y por qué al SP? ¿Y cómo? Y salió luego el de la changa. Ese parece perro de allá de pueblo, ¿no? Cuando hay fiesta está amarrado, y cuando hay pleito lo sueltan. Pero ese hasta con su papá está peleado. Con sus medios hermanos también está peleado, porque es hijo bastardo. Es un hijo fuera del matrimonio del papá. Y si ustedes checan las publicaciones que ha hecho, dice: yo reniego de ese señor que dice que es mi padre. Imagínense, si está peleando con su papá, pues no va a estar peleando con todo el mundo. ¿Qué podemos esperar de un tipo como ese? De esos panistas recalcitrantes como Luege Camargo y de otros más que están ahí, seguramente una vez que vaya avanzando la negociación y la concretemos, van a salir. Y hay que estar preparado para eso, y hay que ir a llevarles una copia del contrato colectivo. Y la mejor forma de reivindicarnos y darles un cachetadón con guante blanco es al momento que estemos operando nuestras plantas de generación, que estemos en nuestras fábricas, en nuestros talleres, que estemos trabajando, y para eso tenemos que reorganizar, compañeros, reorganizar muchos procesos del trabajo, a lo interno. Será un tema de discusión, de muchas asambleas, de muchas reuniones, de hacer muchos talleres sobre el esquema, que dijimos es un esquema para transitar, primero mantener vivo al Sindicato Mexicano de Electricistas, es lo principal, con esto podemos avanzar. Y lo otro, hoy tenemos un esquema de cooperativas, porque prácticamente con esta política, pues somos excluyentes todos. Somos excluidos todos. Hoy los anuncios que ustedes vieron ayer por la Secretaría de Energía, pues hacen pedacitos a la CFE. Ya la generación no es una actividad del Estado, y anuncian el cierre de más de 18 plantas de generación. Por eso pataleaban del SUTER para que nos dieran, que no les dieran a nosotros nuestras plantas. Decían: no, pero ¿por qué se las van a entregar? Siempre han sido de luz y fuerza, y siempre las ha operado el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y hoy todavía vamos a construir más plantas de generación. Por lo menos son 4 ciclos combinados en ese paquete de 1,700, pero es el inicio, compañeros. ¿Quieren mercado? Pues en ese mercado les vamos a dar la pelea. Pero requiere entonces de una reingeniería de los propios procesos. Ser muy rentable esta empresa de generación, ese es uno de los objetivos. Porque de esta empresa de generación tendrán que salir los recursos para el pago de los salarios de los trabajadores, del contrato colectivo, sus utilidades, porque esto es negocio.
En manos del gobierno siempre lo quiebran. Pero de ahí vamos nosotros porque vamos en sociedad. El sindicato lleva el 49% de las acciones de esta empresa. Y cada año tenemos que revisar cuánto ingresó, cuánto se gastó, cuánto queda de utilidad, cuánto se distribuye a los trabajadores, cuánto recibe el sindicato, y todo lo que reciba el sindicato tiene que ser para distribuir a todos los trabajadores de la resistencia, compañeras y compañeros. A todos los trabajadores de la resistencia. Tiene que ser para capitalizar también la cooperativa. De lo que sale aquí hay que meterle también allá. Y hacer una reingeniería de los procesos de trabajo. Si recuerdan, el objeto social de la cooperativa es muy amplio. Y la cooperativa no es otra cosa más que una empresa, compañeros de los trabajadores. Es una SA. Y entonces, esta cooperativa, en su triángulo que hemos puesto así, debe de ser rentable también. Debe ser exitosa esa cooperativa. Pues nos vamos a meter a un sector que es importante, que es el sector de energía. Y lo pusimos así, sector de energía. ¿Cómo se llama la cooperativa? LF del Centro. LF del Centro. Ya está registrada, ya tiene su registro federal de contribuyentes, su firma electrónica. Nuestros compañeros jubilados que son del grupo de contadores han estado haciendo las declaraciones en ceros porque todavía no tiene operaciones. Pero además esta cooperativa, de ser rentable y exitosa, tiene que contribuir a la economía solidaria. Y solidario no quiere decir que regalemos, compañeros, sino hay un proceso de otras cooperativas que podemos intercambiar y poder generar recursos e intercambios para temas que son esenciales para los trabajadores. ¿Cuáles? El tema de salud. Tenemos que ser capaces de tener un sistema de salud, porque el IMSS y el ISSSTE ya lo tienen prácticamente en la mira. Y entonces, ¿qué alternativas vamos a tener los trabajadores y jubilados de salud? Hay varios escenarios que tenemos que observar. El tema de la educación. Ayer los compañeros de Chapingo, que forman parte de la nueva central, dicen: nosotros queremos hacer una universidad para que nadie se quede de los hijos de los trabajadores sin ir a la universidad. Dice, pero ni la queremos pública ni privada, la queremos que la hagamos todos los sindicatos de la nueva central de trabajadores en cooperativa. Y son propuestas que tenemos que ir madurando y haciendo, pero también no podemos dejar de lado lo que están haciendo en el Congreso de la Unión. Y tenemos que ver desde los trabajadores una serie de propuestas al plano legislativo a corregir todo lo que han hecho mal durante todos estos años. Y en los próximos días entonces habrá un seminario con todos los secretarios generales de la nueva central para plantear nuestra agenda en el terreno legislativo, en el terreno de salud, en el terreno de educación. ¿Cómo le hacemos para poder tener nosotros nuestro instrumento financiero? Que no dependamos de los banqueros, que son unos agiotistas. Nomás de hecho una vuelta aquí por Reforma, para que vean, los edificios son de los banqueros. En sus países están quebrados y en América Latina se han hecho multimillonarios. Hasta por consultar tu saldo, 7 pesos. Les pides un crédito, 60% de intereses anuales. Sí, agiotistas, depredadores, son los que tienen nuestras afores. No ganamos, pero sí nos cobran por administrar nuestro dinero. Sí, dice, ya son inversionistas con los trabajadores de alto riesgo, como puedes ganar, como puedes perder. Y entonces hay que plantear en el terreno de las afores, a ver qué está pasando con nuestro dinero. La bolsa de valores, ¿a quién se lo está prestando? ¿Cuáles son los rendimientos? Y si podemos los trabajadores exigir
se hagan auditorías a nuestros fondos de pensiones de todos los trabajadores de este país, compañeros y compañeras, y sí plantear una modificación a esa ley. Vean los trabajadores en Canadá, sus fondos de pensiones, ellos tienen, los sindicatos tienen facultad para decidir a dónde invierten. Y aquí en México se están construyendo carreteras y 25% de esas carreteras concesionadas son dineros de los trabajadores de Canadá. Y tienen por 30 años la concesión, le meten lana a los trabajadores y reciben la lana que pusieron más sus utilidades. Se jubila un canadiense obrero y se la pasa tranquilamente viajando por todos lados, tiene su casa, seguridad social. Y acá te jubilas y tienes que buscar otro empleo para que alcance. Entonces sí podemos plantear en el terreno legislativo lo que nos interesa a los trabajadores, como la defensa de la seguridad social, que escucho a Miguel, dice, hay un frente de trabajadores del sector salud que iniciaron una huelga de hambre fuera de la Cámara de Diputados para exigir que se respete al Seguro Social, al ISSSTE, todos los sistemas de salud, porque ellos consideran, los neoliberales, que la universalidad tiene que ser a la baja, como el Seguro Popular. ¿Cuántos diagnósticos hace el Seguro Popular? 1,200. ¿Saben cuánto hace el IMSS? 6,500. Casi que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular. Lo hicieron para que todo lo demás a la baja. Y entonces es un tema, también están organizando, ya se preocuparon los trabajadores del IMSS, ya hay en las clínicas y secciones varios movimientos. Ellos están planteando una movilización el 9 de octubre a las 16 horas del Monumento a la Revolución a las oficinas del IMSS que están ahí en Reforma para exigir el respeto a la seguridad social en este país, el respeto al IMSS y revisar cómo está el IMSS y por qué lo tienen así, porque es una institución que fue creada por los trabajadores de todo el país, los que hemos cotizado al Seguro Social y tienen que rendir cuentas y tiene que ser una calidad de la salud acorde a lo que nos hemos rompido el alma para construir este país, compañeros. Yo creo que en los acuerdos tendrá que ser apoyar todas estas movilizaciones en defensa de la seguridad social, en defensa del IMSS y del ISSSTE y de las instituciones que han creado los propios trabajadores. Es un planteamiento con ustedes. Son muchos temas. Con esto quiero terminar diciéndoles, en septiembre, que es el mes de la patria, no sabemos ahora qué se va a decir en la independencia. Ya hoy la soberanía de nuestra nación está prácticamente en manos de los privados. Incluso hay un artículo muy bueno de este señor Valadez, que fue procurador y es constitucionalista de la UNAM, Diego Valadez. Pueden ustedes rescatarlo de revista Proceso. Habla perfectamente sobre el tema de las reformas. Dice, nuestra soberanía ha quedado vulnerada. Dice, las multinacionales que ya están en México y la apertura con las reformas que hicieron, dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no va a poder resolver ningún juicio de esas multinacionales en el país. Todos los juicios se van a ventilar en la Organización Mundial del Trabajo, del Comercio y en otros tribunales internacionales. ¿Saben cuándo ha ganado un país en vías de desarrollo contra las multinacionales? Nunca. ¿Y entonces qué se va a decir el 15 de septiembre? ¿Y el 16? ¿Y el 20? Y son escenarios que tenemos que estar muy claros, compañeros, hacia dónde va el sindicato y la importancia entonces de que esa transformación de nuestro país tiene que ser de
desde los trabajadores, desde el pueblo. Los partidos no lo van a hacer, compañeros. Los partidos no lo van a hacer. Tienen que ser los trabajadores, tienen que ser los jubilados, tienen que ser los estudiantes, tienen que ser los campesinos, los indígenas, y en esa construcción, en todos los movimientos está el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Y así vamos a seguir, compañeros. Solidaridad. En este mes hay varias actividades. Una es que se cumple un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un año. Y hoy las últimas noticias de esta comisión de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues prácticamente echa abajo todos los argumentos que hizo en su momento el procurador, la verdad histórica, donde dicen no fueron calcinados, se requieren más de 60 toneladas de leña y demás. ¿Cuántas horas? Dice, eso no ocurrió ahí. Lo que sí dicen, que hubo retenes del Ejército, de la Policía Federal, que detuvieron a los autobuses, que balearon, ahí cayeron 3 estudiantes muertos, y los demás, los 43, ¿dónde están, compañeros? Esta noticia le ha dado vuelta al mundo, al mundo. Es el futuro de nuestro país, los jóvenes estudiantes, que lo único que han estado luchando las normales rurales es que tengan presupuesto para estudiar. Es lo único. Ahora exigir presupuesto para tu escuela es delito. Y ese es un derecho humano fundamental. Vinieron los padres de normalistas al SME y pidieron el respaldo para la movilización del 26 de septiembre. Y nosotros decimos, ¿vamos o no vamos, compañeros? Claro, es un tema que es sentido para la sociedad. ¿Y cuál es la exigencia a los padres? Que le regresen a sus hijos. Porque eso es lo que está pasando en todo el país. A los dirigentes sociales, sindicales, campesinos, de derechos humanos, si no los meten a la cárcel, los asesinan. Entonces no puede ser que se instaure en nuestro país un sistema de gobierno autoritario o fascista y que no tengamos libertad de expresarnos o de luchar por nuestros derechos humanos fundamentales. Yo creo que esa cita tenemos que estar todos. Ayer la Nueva Central lo discutió y todos los sindicatos de la Nueva Central van a estar ahí presentes con sus bases, con sus contingentes, a mostrar la solidaridad con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Miguel ya informó del foro. Aquí mismo en este auditorio nos han pedido unos compañeros académicos e investigadores en la parte económica que tienen una organización en América Latina que se llama el CEPLA, cumple su 10º aniversario, y va a arrancar el 14-15 en la Facultad de Economía de la UNAM. Y el tema es la crisis económica en América Latina y el rol de los trabajadores en esta política de despojo de derechos. Y han dicho, bueno, se le dimos vueltas a dónde cerrar el día 16, y si hay alguien que está luchando es el SME, y les pedimos que el SME podamos el 16 de octubre clausurar ahí nuestro encuentro. Vendrán ponentes a nivel internacional y nosotros decimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos en las instalaciones de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas? Claro, porque ahí tendremos que escuchar en este encuentro los testimonios de distintos sindicatos de trabajadores que han sido golpeados de manera permanente producto de esta política capitalista y de despojo.
De entrada, la nueva central de trabajadores, ayer dice, le entramos. El SME, ¿qué decimos, compañeros? Le entramos, claro. Y es todo un proceso, porque hay un proyecto político del sindicato. El proyecto político del sindicato va más allá de la reinserción laboral, compañeros. Y eso es lo que queremos explicar. Porque he escuchado compañeros que dicen, pues yo ya nada más me regreso al chamba y ya ahí nos vemos. No, compañeros. Tenemos que impulsar nuestra escuela de cuadros sindicales, que nos hace mucha falta hasta a los propios dirigentes. Escuela de cuadros sindicales también para los jubilados, compañeros. Escuela de cuadros sindicales para los compañeros que van a entrar en la empresa de generación. Escuela de cuadros sindicales para los compañeros que van a estar en la cooperativa, porque somos parte de un todo. Y hay un proyecto político que va más allá. La defensa del servicio público de electricidad lo tenemos con la Asamblea Nacional de Usuarios. La defensa de la seguridad social y los regímenes de pensiones y jubilación está en la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que preside Carlos Magariño, aquí presente. Tenemos con otras organizaciones la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Entonces hay un proyecto político que tenemos como sindicato. Incluso ustedes chequen el estatuto, el objeto del sindicato, y ahí nos permite decir, hay que cambiar este modelo económico en este país, que además hoy vemos y estamos padeciendo las consecuencias. Y este tema de la ingeniería de procesos del trabajo pues requiere también de estabilidad política dentro del sindicato. Estabilidad política que nos permita echarle visión a lo que van a ser las actividades que vamos a desarrollar en la reinserción laboral. Porque vean, empezamos nuestros procesos políticos en abril, que sale la convocatoria, y vamos terminando en octubre. O sea, de abril a octubre nos dedicamos a la grilla, que eso es lo que mejor nos sale. Nos sale muy bien la grilla. Pero estos meses y estos años que vienen, necesitamos consolidar la reinserción laboral. Consolidar la empresa de generación, consolidar nuestra propia cooperativa, plantearnos cómo nos metemos a recuperar toda nuestra zona y materia de trabajo, y para eso se requiere de estabilidad política, compañeros. Por eso estamos planteando una propuesta de reforma de estatutos, que de manera muy simple dice, no, se quieren perpetuar. Es darle estabilidad política. Porque en este país, ¿desde cuándo instrumentaron ese tema de la toma de nota? Desde antes de Farel. Y esa toma de nota, ¿saben para qué es? Para el control de los sindicatos. Y ya lo vivimos en el 2009. Aprovecharon ese tema para írselos a golpes. Dice, no hay. Y eso lo inventó el propio sistema. Porque es suficiente con que los trabajadores acudan a la convocatoria, presentar planillas, la votación, el escrutinio se cuenta, y a partir de que se cuenta están los resultados. Eso es suficiente como parte de nuestra autonomía en la aplicación de los estatutos. Pero pusieron que le debes dar nota a la autoridad, y la autoridad revisa, y si ellos dicen que sí, le dan la toma de nota. Si dicen que no, tienen de plazo 60 días. Si no te la dan en 60 días, te tienes que ir al amparo. Y hay que ponerse en las manos de los impartidores de justicia de este país. ¿A quién le sirve? Y en el caso de nosotros, en la Junta Federal, donde estamos, en la Junta 5, que fue donde dictaminaron el negarnos la toma de nota, ¿quién firma el laudo? El representante del patrón, que era el gobierno. El representante de los trabajadores, era el del SUTER. El representante de la Junta Federal, ¿quién pone al de la Junta Federal? El gobierno.
¿Y contra quién estaba el conflicto? Contra el gobierno. Y hoy las juntas locales y federales las tienen controladas los charros. Entonces, pasar la elección del año que viene, que hay elección al medio comité, decimos, ¿por qué no nos atrevemos a ampliar para darle estabilidad a esto? Dejando establecido muy bien y rentable todo, regresamos, compañeros, a la vida estatutaria y democrática del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso es muy importante. Ya hay una aplicación plena del propio estatuto. Si alguien desvía el sentido de la representación, todo el marco estatutario está ahí muy clarito para poderlo aplicar. Pero ahorita hay que darle estabilidad. Porque los del SUTER siguen presionando ahí. Pues ellos no tienen porque son puros contratos de leoninos que firma el SUTER con las empresas. Incluso vi uno que dice, ese es el contrato colectivo de trabajo con Iberdrola. Ya lo reviso. ¿Saben cuántas cláusulas del contrato son? 8 cláusulas. 8 cláusulas. Le dan facultad a la empresa de moralizar a los trabajadores. Si le levantas la voz al representante es motivo de rescisión de contrato. Y entonces por eso lo van a mantener al SUTER ahí. Y entonces el SUTER pues, está apoyado desde siempre por los gobiernos en turno. Y esa va a ser la rivalidad que siempre ha existido de los electricistas del ESME. Antes eran 3, el ESTER, el SUTER y el ESME. Después se jodieron al ESTER de Rafael Galván. Le dijeron, pues vente, hacemos un solo sindicato, porque acá no se pudieron poner de acuerdo. No se pusieron de acuerdo, hubo reuniones en el ESME. Los dirigentes, Rafael Galván, Pérez Ríos, los años 70, los jubilados deben de saber mejor esa historia, porque querían hacer un solo sindicato a nivel nacional del sector eléctrico. No se pusieron de acuerdo. Después, el ESTER de Rafael Galván le acepta al SUTER hacer uno solo, lo ponen del interior y después se joden a Rafael Galván y toda su corriente democrática. Y se queda Pérez Ríos, que después llegó el Güero Rodríguez Alcaine y hoy Víctor Fuentes del Villegas. En todo este tiempo. Y siempre han sido apoyados por el gobierno. Pues lo apoyaron al SUTER cuando el convenio de limitación de zonas del 85 nos quitaron 22,000 kilómetros cuadrados de extensión. Han apoyado al SUTER y CFE para construir plantas de generación y a nosotros nos dejaron con nuestro parque de generación. Después nos impusieron un contrato de compra-venta de energía en bloque, nos vendían a $1.86 y había que pagarles, vender nosotros al usuario a $1. De cada peso se llevaba 56 centavos la CFE. Entonces siempre han estado apoyando esto. Y por eso entonces nosotros tenemos que dar estabilidad, jugarles ahí en su cancha, pero unidos, compañeros. Los que quedamos no poquitos, quedamos 16,599 guerreros de la luz, compañeros. Se quedó lo más consciente de este sindicato. Segunda, tercera, cuarta generación de electricistas. Y hoy cada trabajador, por lo menos son 3 de familia. Entonces, si multiplicamos 16,599 por 3, ya somos varios. Ya nuestros hijos ya también están en edad de votar. Ya crecieron y ya les dimos escuela. ¿Qué mejor escuela que la lucha que ha dado el Sindicato Mexicano de Electricistas? Es la mejor escuela que les hemos dado a nuestros hijos para enseñarlos también a luchar. De estos 16,599 que estamos ahí, tenemos el respaldo del grupo de jubilados. El jubilado, con su respaldo moral y su respaldo económico, han logrado sostener por casi 6 años esta lucha heroica y digna de resistencia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros jubilados. Y ese tema de los jubilados y la problemática la estamos
atendiendo. Todos ustedes saben, está el programa ya de las cartas de signatarias, ya tripartita, de la cláusula 112, que es el seguro sindical. Todos ustedes le van a dar certidumbre a sus familias, porque el sindicato tendrá un juego de sus cartas, el jubilado el otro y el gobierno el otro. Fallece alguien y el sindicato tiene que estar ahí respaldando a sus familias, y eso es dejar certidumbre a sus familias de estabilidad, y lo ha recuperado el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Viene el proceso de la credencialización también para el grupo de jubilados. Y ahorita, platicando con Rodolfo Pérez Pineda en la Comisión de Trabajo, lo tenemos que estar pendientes de manera permanente la discusión del presupuesto. Que bueno, la noticia, todos ustedes la conocen, la propuesta es de 19.373 millones de pesos, son 20 millones menos que el año pasado. Hay que observar, porque bueno, hubo decesos en el año de empleados sindicalizados y de confianza, pero esto lo pueden modificar los diputados, ¿eh? Lo que no pueden modificar, la ley de ingresos pasa por las dos cámaras, pero ya la ley de ingresos, que es la ley de presupuesto, los diputados son los que tienen que decir la última palabra. Y entonces nosotros no podemos, claro, porque ¿qué pasó cuando 2009, compañeros? Recordemos, en agosto del 2009, el secretario de Hacienda, que hoy es senador de la República del PAN, el que dice que con 6,000 pesos al mes nos alcanza para la casa, el refrigerador, y de comida y el coche, con Mr. Bill. Ese señor presentó en agosto del 2009, el 8 de agosto del 2009, el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Y Luz y Fuerza traía para el 2010 35,000 millones de pesos de presupuesto. ¿Y qué hicieron? En octubre del 2009 se nos vienen a madrazos. ¿Qué hicieron los diputados con esos 35,000 millones de pesos? Se lo repartieron todos los partidos políticos, compañeros. Todos los partidos políticos se repartieron los 35,000 millones de pesos de Luz y Fuerza del Centro. Y entonces hay que observar, porque se han hecho en varios casos. Recuerden que la lucha de los migrantes, que trabajaron muchos años en Estados Unidos y regresaron acá y que generaron mucha riqueza, y la tenía el gobierno, se la desaparecieron. Y con esa lucha desde incluso se fueron a meter al rancho de Vicente Fox allá en Guanajuato. Entonces lograron que hubiera una partida presupuestal para pagarles a los migrantes, a nuestros connacionales que estaban ya acá. Pues lo pusieron 2 años y después quitaron esa partida. Hoy ya no hay una partida presupuestal para pagarles. Y eso hay que observarlo. Y entonces todos estos días no podemos estar tranquilos, sino hasta que el día que estén aprobando y que caiga el recurso para los derechos adquiridos del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricidad. Y ahí va a estar el Comité Central, compañeros. Y ahí va a estar la Comisión de Trabajo. Y hay que hacer lo que sea necesario para exigir el respeto a los derechos de los jubilados, para que ese presupuesto satisfaga toda la cuota diaria de jubilación con todo lo que es los ahorros, los aguinaldos y lo que tienen derecho. Y para eso está el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. El jubilado ha respaldado al trabajador. Hoy el trabajador del sindicato tiene que estar respaldando al jubilado. Y esa es la unidad importante en la lucha y en el trabajo, compañeros. Ahí tenemos que estar. Ya hemos pedido una serie de reuniones con los presidentes de las distintas comisiones, principalmente de la
de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Social para poder estar muy pendiente que de esa lana que ha sido ya enviada por el Congreso no le tienen que quitar ya ni un peso, compañeros. Con eso alcanza para pagar el año que viene las jubilaciones de todos ustedes, y eso será una lucha permanente de los jubilados, pero una lucha permanente de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.